Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Basajaun Forex. La verdad que este es un vídeo que tenía muchísimas ganas de hacer, un vídeo que tenía muchas ganas de hacer porque es para presentaros algo realmente increíble que hemos construido. Quiero empezar este vídeo diciendo que todos aquellos que han adquirido ya el sistema que presentamos hace poquito, el Basajaun Trend, están maravillados. Prácticamente han recuperado la inversión en unos pocos días, todos ellos en menos de una semana, y que funciona como un reloj suizo, una verdadera maravilla. Pero como no queremos dedicarnos solamente o centrarnos solamente en una opción de trading, ¿por qué? Porque hay mucha gente con diferentes visiones o diferentes maneras de ver el trading, pues hemos querido crear otro sistema que dé también otro tipo de visión y otras opciones increíbles. Y es, yo creo, junto con el Basajaun Trend, el sistema más increíble que he creado hasta ahora. Y lo digo pues porque te da una variedad de opciones de operativa, juntamente con una eficacia en las operaciones que es verdaderamente asombroso. O sea, y encima es muy intuitivo, no hace falta tener prácticamente conocimientos de trading, muy fácil de utilizar y, os repito, con diferentes opciones dentro del mismo sistema, con diferentes filtros y confirmaciones, y muy eficaz. De hecho, yo diría que el sistema más eficaz que hemos hecho nunca. Y bueno, paso a presentaros el sistema Magnus Forex. Ahora mismo sé que habrá algunos que, viendo lo que os muestro, la gráfica, estará diciendo: a ver, este tío me pone ahí una media móvil y listo, y me está tomando el pelo. Bueno, pues la respuesta es muy fácil: no, no y no. ¿Y por qué tres nos? Primero, porque no es una media móvil, es el primer punto. No quiere decir que todas las líneas que veáis tengan por qué ser una media móvil. Os digo esto porque siempre suele haber alguien que dice: ¿y de cuántos periodos es la media móvil? No es una media móvil. Primer punto. Segundo, no te estoy tomando el pelo. Y tercer no. Esto no es el conjunto del sistema, es una parte del sistema. ¿Y por qué lo muestro así? Porque os voy a mostrar las diferentes opciones de operativa y las diferentes opciones incluso de gráfica que podéis configurar cada uno. Vamos a empezar diciendo que es un sistema que funciona en cualquier temporalidad, en cualquiera, hasta en las que yo no utilizo nunca, que son M5 y M1, en todas funciona. Y funciona a las mil maravillas. Y también en cualquier par de divisas, en metales, en criptos, en cualquier índice, en cualquier cosa que haya en tu broker, te va a funcionar, y en cualquier temporalidad. Luego ya depende de cada uno lo que le interesa más operar y lo que no. Pero funciona en cualquiera. Y no digo funcionar, bueno, va. No, funciona con una eficacia increíblemente asombrosa. Ya paso a explicaros. Bueno, vamos a empezar por lo que diríamos el setup más básico de lo que es el sistema, que nos da este tipo de barreras, que son similares a las que ya tenemos en nuestro sistema hybrid, y que no son una confirmación de entrada. No, estos son un filtro que nos indica que hay una tendencia, una micro tendencia que está terminando, y nos indica los puntos donde se está
produciendo ese cambio de microtendencia. Este es el primer filtro que tenemos. Después tenemos este indicador, que es una línea y que, repito, no es una media móvil, con lo cual no empecéis a dar vueltas porque no es una media móvil. Y como podéis ver a simple vista, ya solo con esta línea podríamos tomar entradas maravillosas, facilísimas y súper efectivas. Y es que sobran las palabras y es muy fácil. Cuando cruza la línea, cruza el precio, veis lo que pasa. Tanto a la baja como al alza, en todas las ocasiones. ¿Veis? Nos podemos incluso apoyar de lo que hemos dicho aquí, de la barrera de la microtendencia, y cada vez que ves un cruce, ves lo que pasa en todas las ocasiones. En una la ganancia es mayor, en otras es mayor, es menor, pero en todas hay entrada efectiva, con lo cual ya de entrada, con lo más fácil, ya tenemos un sistema efectivo. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues nos vamos a lo que son los parámetros del sistema, que son muy sencillos porque hemos querido hacerlo, como siempre, que sea muy fácil para todo el mundo, y aquí tenemos 3 parámetros. Hemos dejado en 3 parámetros para que todo el mundo no tenga ningún problema. El primero son las alertas, indicas si las quieres o no. Si indicas que quieres alertas, tienes las opciones, como siempre, el sonido, el email, el teléfono, todo está aquí incluido, con lo cual si pones true, lo configuras y tienes todas las alarmas. Después tenemos otros 2 filtros. Vamos a empezar por este. Tenemos uno que es el channel filter y el otro es el crossover filter. Y simplemente las opciones son falso o verdadero. Vamos a poner este en marcha, que es el crossover filter. Ponemos que sí y vemos que aquí se nos ha añadido una nueva línea. Teníamos una línea roja y ahora teníamos una línea roja y una blanca. Esta línea blanca, esta sí, es una media móvil. Y fijaros la eficacia de cuando se cruza la línea roja con la línea blanca, las entradas tan limpias y claras que nos da. Totalmente increíble la eficacia de este cruce de líneas. Te repito, una es una media móvil y la otra no. Ya tenemos 2 opciones operativas, que es simplemente cuando la línea roja cruza el precio, abrimos la operación, o esperamos a que también haya un cruce de las 2 líneas, con lo cual ya es una segunda confirmación de la entrada. Y veis que en todos los casos te da unas entradas buenísimas. Si el cruce es cercano a las líneas, mejor y más. ¿Veis? Bien, tenemos ya 2 tipos de operativa que podemos ejecutar. Vamos a ver ahora el otro filtro. El otro filtro, que como hemos dicho, era el channel filter. Vamos a añadir el channel filter. Y vamos a ver qué tenemos aquí. Lo activamos, ponemos en marcha y listo. Vale, en marcha está. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un canal de tendencia y tenemos unos redondos o unos dots, como se dice en inglés, que nos indican. Esto tampoco es una confirmación de entrada, esto es un aviso de que la microtendencia está agotándose, con lo cual estamos cerca de que pueda haber una buena entrada. Y como veis, siempre se dan fuera, cuando el precio está fuera de lo que es el canal tendencial, en todos los casos. En este caso podemos operar de 2 maneras. Utilizamos esto también como filtro para estar avisados de que, cuidado,
puede haber una entrada cercana. Por ejemplo, aquí se produce, esperamos y vemos el cruce aquí. Y también podemos utilizar lo que son los dots para seguir operando si queremos en esa misma tendencia, porque ya veis que las entradas que nos da son increíblemente buenas. Incluso habría una tercera opción aquí que sería también muy buena, que en este caso no la tenemos. Os voy a enseñar en otro porque en este caso no tenemos. ¿Qué sería cuál? Que la línea, bueno, sí que tenemos, sí, una, perdón, que me equivoco. Sería cada vez que la línea roja, que es la que hemos visto, la línea inicial, cierra o cruza por encima o por debajo del canal tendencial, veis que aquí cruza por encima, veis que también se podría tomar como una entrada bajista. Aquí ocurre lo mismo, pasa por encima de la línea del canal tendencial y veis pues la bajada que tiene, que es continua hasta la parte de abajo. Con lo cual hemos visto ya varias opciones de operar. Una simplemente con la línea roja, dos con el cruce del moving average con la línea roja, tres con el filtro, utilizando el filtro también que nos dan los dots con el canal, que nos marca el ciclo de el final del ciclo de una micro tendencia y el cruce de las líneas, o incluso simplemente cuando la línea roja cierra por debajo o por encima del canal, con lo cual nos indica unas entradas que son milimétricas y totalmente eficaces. Y por si todas estas opciones fueran poco, pues tenemos un añadido que os lo voy a mostrar ahora, que también va incluido en lo que es el paquete y que os va a dar todavía entradas más increíbles, que es este filtro, que este filtro sí que es un filtro de entrada, que nos da, aquí veis, entradas a la baja de color rojo, entradas al alza de color verde, y veis el tipo de entradas tan increíbles que nos da. Si tenemos en este caso, por ejemplo, tenemos la confirmación de que la tendencia se está acabando con los puntos rosas, tenemos la confirmación del filtro de tendencial con la línea amarilla, tenemos la confirmación de entrada y tenemos el cruce de líneas, y además el precio pasa por debajo de la línea roja, con lo cual tenemos todas las confirmaciones posibles. ¿Y qué pasa? Pues aquí ves hasta dónde llega el precio. Aquí tenemos otra, tenemos el aviso de que no, en este caso no, perdón, no tenemos en este caso aviso, pero tenemos el segundo aviso, que es la barrera tendencial, que nos avisa que esta tendencia está terminando, la confirmación de entrada y el cruce de líneas y la posible entrada. La eficacia de este sistema, si utilizamos todos estos filtros, que son muy fáciles de ver y muy eficaces, es de prácticamente el 99% de las operaciones, y no hablamos de operaciones de 2 o 3 pips, no, hablamos de operaciones de muchos pips y con una eficacia increíble. Yo os voy a mostrar que esto funciona en cualquier temporalidad. Vamos a ver, por ejemplo, ahora estamos en H1, vamos a ver, por ejemplo, H4. Sería lo mismo. Vamos a ver, aquí, por ejemplo, vamos a ver si tenemos entradas claras. Aquí tenemos, por ejemplo, un cruce de líneas que nos indica una entrada al alza, acompañada además de un punto que nos indica la entrada al alza también. Más entradas claras, en este caso, pues habría que esperar, no tenemos entradas, aquí sí que tenemos la señal y vemos que también tenemos una buena ganancia, pero no tiene entradas este par demasiado claras.
Con este sistema no hace falta arriesgar en ningún caso. Nunca vamos a tomar operaciones en este tipo de situaciones en las que veis que hay un rango clarísimo. Con lo cual es absurdo entrar aquí cuando sabemos que si esperamos opciones tan claras a la vista como estas, tenemos la ganancia asegurada. Con lo cual, olvidaros de hacer entradas de este tipo, pues porque no tiene sentido, es arriesgar a lo tonto. Veis que las entradas marcadas por el indicador son increíbles, con lo cual siempre buscamos las que sean muy claras, sobre todo porque además podemos operar en cualquier par, con lo cual tenemos decenas de opciones, con lo cual elegir las mejores. No seamos borregos y vamos a elegir las mejores. Vamos a ver en M30. En M30 también en este caso vemos que aquí tenemos una entrada, tenemos el cruce y tenemos una ganancia bien clara, pero el resto de señales, veis, no están demasiado, están un poco embarulladas. Por ejemplo, yo aquí no cogería, pero a mí todo veis que todas las entradas que ha marcado el indicador de entrada son increíblemente efectivas. En este caso yo pasaría. Nos vamos a M15. Bueno, pues aquí fijaros, tenemos una única entrada, pero fijaros qué entrada. Tenemos la barrera tendencial, tenemos la confirmación de entrada, tenemos el cruce de líneas, tenemos el DOT y tenemos una entrada de cientos de pips. Más fácil, imposible. Por eso, buscar siempre este tipo de señales tan claras, en las que no tenemos ningún rango, se ve todo claro, tenemos la confirmación de todos los indicadores, cada uno, repito, puede operar como quiera, pero es tontería arriesgar cuando puedes buscar opciones tan claras como estas. Vamos a ver otro par. En este caso estamos en el anterior, hemos visto el dólar australiano, dólar canadiense. Ahora vamos a ver el euro yen japonés. Estamos en H1 y aquí tenemos activado lo que son el canal, el moving average, la línea roja, pero no tenemos activado lo que es el filtro de entrada, que este sí que se activa independientemente, y lo hacemos aquí y vamos a ver qué tenemos. Bueno, pues ¿qué tenemos? Aquí tenemos, veis, entradas, cruce, ganancia, entrada, cruce, confirmación de fin de tendencia, entrada, ganancia. Aquí entrada arriesgada porque no tenemos, nos está la línea indicando lo contrario que el indicador. Podríamos entrar y en todo tendríamos una ganancia, pero es tontería entrar. Buscamos siempre que todo esté a favor nuestra. Aquí tenemos una tendencia alcista clarísima, marcada además por los puntos, por las dos líneas y por la señal de entrada. Entramos y tenemos una ganancia brutal. Vamos a ver esto, por ejemplo, en M15, a ver qué entradas nos da. Vamos a ver, pues aquí tenemos fin de ciclo, entrada, cruce, para arriba, dos líneas tendenciales, entrada, para arriba, brutal. Otro par, euro dólar, y tenemos en M15, vamos a añadir el filtro de entrada. Habrá gente que dirá, no, pues puedes trabajar solo con el filtro, con la señal de entrada, obviamente, sin ningún problema, y la eficacia va a ser altísima. Ahora, no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque de ser altísima, que puede ser un 85%, puedes tener un 99% si utilizas los filtros. Y aquí, por ejemplo, vamos a tener un ejemplo de ello. Si aquí, por ejemplo, si aquí, por ejemplo, que se me ha quedado atascado ahí, cogiéramos, por ejemplo, esta entrada, bueno, tendríamos algo de ganancia, pero no es una buena entrada. ¿Por qué? Porque no utilizamos ningún filtro y estamos haciendo justo prácticamente lo contrario de lo que nos dicen las líneas. Aquí sí que ya se pinta mejor, pero tampoco sería una entrada así. Tenemos el cruce de líneas, eso sí,
Bueno, sí, sí que sería una buena entrada. Tenemos la confirmación del cambio de tendencia, aquí también, y el cruce de líneas que ya pasan por encima del precio. Y tenemos una entrada clarísima. Aquí, por ejemplo, ¿veis? Si cogiéramos esto sin ningún tipo de filtro, pues no sería una buena entrada. ¿Por qué? Porque nos estamos saltando a la torera todo lo que hemos dicho. Aquí recuerda que estamos en M15, vamos a pasar a H1. Y aquí, por ejemplo, aquí ya veis, es todo mucho más claro. Mucho más claro y mucho más preciso. Normalmente a mí me suele gustar mucho operar en el H1 y H4, por ejemplo, porque hay menos ruido en lo que es las gráficas. Entonces te deja las cosas pues más claras. Si por ejemplo tú quieres trabajar con la señal de entrada y no quieres ir el canal, ya has visto que lo puedes quitar. Que por ejemplo quieres el canal y la señal de entrada pero no quieres el moving average, la línea blanca, pues también lo puedes quitar. ¿Por qué? Porque no te hace falta todo. Ahora, la garantía que tienes es que si utilizas todo, pues la posibilidad de que tengas una operación perdida es mínima. Vamos, prácticamente imposible. Aquí tienes de nuevo confirmación, 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 entrada, pum. Confirmación, confirmación, entrada. Aquí la línea, el cruce de línea sí que es un poco tardío, pero por ejemplo si tomáramos con la línea blanca, entrada y ganador. Confirmación, 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 confirmación y suma y sigue. Vamos a otro par. Vamos al libra dólar. Vamos a añadir el indicador de entrada y volvemos de nuevo. Bueno, aquí tenemos filtro, entrada, cruce, tapará, filtro, filtro, entrada, cruce, tapará. Estamos en H1, vamos a ver H4 por ejemplo. Filtro, entrada, cruce, tacará. Filtro, entrada, cruce, tacará. Filtro, filtro, entrada, cruce y así. Y una y otra y otra y otra vez. Y es lo mismo. Vamos a ver, por ejemplo, ahora en el oro. Vamos a añadir el indicador de entrada. Bueno, pues aquí tenemos de nuevo. Filtro, entrada, cruce y veis que en ningún otro momento se llegan a cruzar las dos líneas. ¿Esto qué te está diciendo? Que la línea que la tendencia se mantiene, con lo cual puedes mantener la operación hasta aquí abajo, hasta el siguiente cruce. Y la ganancia es, pues ya veis, abismal. Aquí tenemos otra vez confirmación, entrada, cruce y para arriba. Vamos a ver otro par. Vamos a ver, por ejemplo, aquí el Bitcoin. Añadimos de nuevo el filtro de entrada. Estamos en H1 y tenemos aquí filtro de fin de tendencia, entrada, cruce y subida. Filtro de fin de tendencia, entrada, cruce, ganancia. Aquí, por ejemplo, veis que si hubiéramos cogido esta entrada simplemente sin hacer caso a nada más, simplemente a la entrada, pues en este caso sí que tendríamos una pérdida. Por eso os digo que de utilizar solo la entrada podemos tener un resultado buenísimo, un 85 operaciones ganadas, un 85%, pero ¿por qué voy a tener un 85 si puedo tener un 99? Que es esperando a que haya más confirmaciones que la simple entrada. Y es muy fácil de utilizar, muy fácil. Vamos a ver, por ejemplo, en 15 minutos, a ver si nos da entradas claras. A ver, bueno, pues aquí tenemos, pues aquí vemos que en 15 minutos, por ejemplo, pues lo que os decía antes, siempre hay más ruido, no son entradas tan claras. Vemos que si las tomamos, sí, son ganadoras ambas, pero son operaciones que a mi modo de ver no son tan claras, aunque si veis con los simples cruces cuando están fuera casi del canal, pues la ganancia es muy grande en todos los casos. Pero repito, no son entradas demasiado claras. Vamos a ver en H4 por ejemplo.
Esto también quiere decir, hay pares en los que las entradas se ven más claras, por ejemplo, en H1, otros en los que se ven más claro en M30. Eso, cada uno tiene que ir un poco investigando qué pares le interesa operar y en cuáles puede ver entradas más claras. Aquí, si por ejemplo esperamos, aquí podríamos entrar porque tenemos una confirmación y entrada, pero veis que el cruce se da como muy tarde, ya no es una entrada buena. Sin embargo, si esperamos a esta confirmación, la otra confirmación, el cruce y la entrada, veis la diferencia. ¿Veis? La diferencia es abismal. Y vamos a ver, por ejemplo, que también en índices lo podemos utilizar. Aquí estamos en el US 500. Vamos a añadir el indicador de entradas. Bueno, y aquí tenemos, aquí para empezar ya vemos que tenemos una tendencia muy alcista y muy clara, con lo cual esperamos. Filtro, entrada, cruce, ganancia. Filtro, entrada, cruce, ganancia. Es un juego de niños. Con este indicador, esto es un juego. Es tan fácil ganar, que es que no vais a tener, vamos, ni la más mínima duda. Y lo que os digo, buscar las entradas claras. No tenéis que arriesgar ni lo más mínimo, porque en este indicador, con tantos pares y con la posibilidad de navegar entre todas las temporalidades, vais a tener múltiples entradas todos los días, con lo cual elegir las buenas, las que sean claras. Aquí, por ejemplo, mira, tenemos un ejemplo claro. Tenemos, otra vez, el filtro de fin de ciclo, pero veis, las líneas están muy separadas, muy lejos de tener aquí un cruce. Entonces, ¿para qué voy a coger esta? No me interesa. Sí, ganaría unos pips, pero no me interesa. Espera, que ya vendrá una buena señal. Seguimos teniendo el filtro. Aquí tenemos el cruce, aquí tenemos la entrada y veis la diferencia de tomar una u otra. Aquí volvemos a tener el filtro, volvemos a tener el cruce, volvemos a tener la entrada y volvemos a tener esto. Aquí veis, tenemos los filtros, pero no tenemos el cruce. Y además, cuando el precio pasa por debajo de la línea blanca, ya estamos casi en la línea inferior del canal, con lo cual no es una buena entrada. Buscar las entradas en las que se den todas las pautas. Y repito, aquí he utilizado, no he elegido los mejores pares, no, he elegido un poco de todo, he elegido una de cripto, una de índices, el oro y demás, pues para enseñaros que se puede utilizar en todas. Os repito, es muy fácil que vosotros podáis elegir los pares en los que veis más claras las entradas y las temporalidades. Podéis poner tantos como queráis, porque funciona todo, y buscar siempre este tipo de entradas tan buenas y tan claras que os van a dar cientos de pips al día, con todo clarísimo. Y después ya que cada uno adapte el sistema a como quiera operar. Repetimos, solo la línea blanca, el cruce de líneas, añadimos el canal, esperamos las confirmaciones, esperamos la entrada. Todas esas opciones las puedes poner o quitar desde los 3 simples parámetros que tienes, que repito que son las alertas, que eso es sí o no, el channel filter y el crossover filter. Y es que más, o sea, poco más puedo añadir a esto, porque ya ves que es una auténtica maravilla. Es una auténtica maravilla, fácil de usar, sin complicaciones de qué narices de parámetros tengo que poner yo aquí, porque está todo pensado para que no tengas que hacer nada más que operar y para tener unas ganancias con un riesgo casi mínimo o inexistente, con entradas clarísimo. Y obviamente cualquiera que tenga cualquier duda, pues estaré encantado de ayudarle, porque aquí lo que se trata es que todo el mundo gane dinero. Y por si todo esto fuera poco, os voy a decir que a los 10 primeros que adquieran este sistema,
10 primeros les enviaré totalmente gratuito un indicador de tendencia adicional que todavía te deja las cosas incluso todavía más claras. Pues sería ya, vamos, el sumum de las confirmaciones para que no perdieras ninguna operación. El que me diga que con este sistema ha perdido una operación, lo tengo claro, o no ha hecho ni puñetero caso a la explicación que yo acabo de dar aquí de seguir los indicadores, o le gusta perder. No hay más explicaciones. Pues lo dicho, los 10 primeros, daros prisa y tendréis regalito. Y os aseguro que es un buen regalito. Muchas gracias a todos. Aquí debajo os dejo mis emails para que podáis poneros en contacto. Y quedo a la espera de vuestras noticias. Muchas gracias a todos y un saludo.